Buenos días, somos Francia Rodríguez y Viviana Ramírez. En este proyecto analizamos la afectación de los deslaves en el sector de Nayón desde la perspectiva del pensamiento sistémico y de la psicología social. Nuestro trabajo no se enfocó únicamente en describir los derrumbes como un fenómeno natural, sino en comprender cómo interactúan los diferentes actores que participan en esta problemática, cuáles son sus comportamientos, cómo toman decisiones y de qué manera esas acciones terminan aumentando o disminuyendo el riesgo para la comunidad. Durante la investigación realizamos una revisión documental, elaboramos un instrumento de recolección de datos, analizamos los resultados obtenidos y finalmente interpretamos la problemática utilizando conceptos como conformidad, obediencia, responsabilidad y pensamiento sistémico. Nuestro objetivo fue analizar cómo los deslaves afectan a la población de Nayón y comprender que este problema no depende únicamente de las lluvias o de las condiciones geográficas. Buscamos identificar la interacción entre habitantes, autoridades, organismos de emergencia e instituciones municipales para conocer cómo sus decisiones modifican el funcionamiento del sistema. Además, pretendimos conocer la percepción de riesgo de la comunidad, evaluar la confianza en las medidas implementadas por las autoridades y determinar qué procesos psicológicos explican los comportamientos observados. Finalmente, elaboramos una propuesta que promueve una responsabilidad compartida entre ciudadanos e instituciones para disminuir la vulnerabilidad frente a futuros deslaves. Desde el pensamiento sistémico comprendimos que los deslaves no pueden analizarse como hechos aislados. Identificamos varios agentes que interactúan permanentemente. Los habitantes son quienes viven diariamente con el riesgo y toman decisiones sobre dónde vivir, cómo movilizarse y qué medidas preventivas adoptar. Las autoridades municipales, la Secretaría de Gestión de Riesgo y la EPMOP son responsables del monitoreo de las zonas vulnerables, la ejecución de obras de mitigación y el mantenimiento de la infraestructura. Los organismos de emergencia actúan durante los eventos para proteger a la población y restablecer la movilidad. También interviene el gobierno parroquial, que sirve como puente entre la comunidad y las instituciones. Todos estos factores forman un sistema donde las decisiones de uno afectan directamente el comportamiento de los demás. Cuando alguno de estos componentes falla, todo el sistema se vuelve más vulnerable. Para comprender la percepción de la comunidad, elaboramos una encuesta estructurada compuesta por 10 preguntas. El instrumento fue diseñado para obtener información tanto cuantitativa como cualitativa acerca de la experiencia de los habitantes frente a los deslaves. Las preguntas abordaron aspectos relacionados con daños materiales, percepción de riesgo, confianza de las autoridades, medidas preventivas implementadas, nivel de preocupación frente a futuros eventos. Durante el levantamiento de información, seguimos los principios éticos de investigación. Solicitamos el consentimiento informado de cada participante, garantizamos el anonimato de las respuestas, protegemos la confidencialidad de los datos y buscamos siempre el bienestar de los participantes, evitando cualquier tipo de afectación durante la recolección de la información. Los resultados muestran que la problemática forma parte de la realidad cotidiana de Nayón. La mayoría de los participantes manifestó haber presenciado o vivido un deslave. Asimismo, una proporción importante considera que el riesgo actual es alto o muy alto. Sin embargo, al analizar las respuestas encontramos un aspecto especialmente relevante. Aunque existe una percepción elevada de peligro, la confianza en las acciones preventivas implementadas por las autoridades resulta considerablemente menor. Muchos participantes consideran que las medidas actuales siguen siendo insuficientes para disminuir el riesgo actual de la zona. Esto demuestra que la percepción colectiva del peligro no depende únicamente de las experiencias personales. También se construyen mediante la observación de eventos ocurridos en la comunidad, la información difundida por los medios de comunicación y la respuesta institucional frente a las emergencias. En consecuencia, incluso quienes nunca han sufrido daños materiales modifican su comportamiento cotidiano debido al riesgo permanente de deslaves. A partir de estos resultados, analizamos cómo actúan los diferentes agentes del sistema. Los habitantes suelen adaptar sus decisiones de acuerdo con las experiencias acumuladas por la comunidad. Cuando observan que los deslaves ocurren repetidamente, desarrollan estrategias propias para convivir con el riesgo, aunque muchas veces estas estrategias no eliminan la vulnerabilidad asociada. Por otro lado, las autoridades responden principalmente mediante acciones de emergencia, limpieza de vías y obras de estabilización. Sin embargo, cuando la población percibe que estas acciones ocurren únicamente después del desastre, disminuye progresivamente la confianza institucional. Esto genera un ciclo de retroalimentación donde las personas dependen cada vez más de la experiencia de los vecinos y familiares que de la información oficial. Como consecuencia, el sistema mantiene las mismas condiciones que favorecen la permanencia de riesgo.
La psicología social permitió comprender por qué muchos comportamientos se mantienen en el tiempo. Encontramos procesos claros de conformidad. Muchas personas continúan viviendo o construyendo en zonas vulnerables porque observan que otros habitantes también lo hacen. Con el paso del tiempo, esta conducta termina normalizándose. Identificamos además influencia social normativa, ya que las personas buscan mantener la aceptación dentro de la comunidad. Influencia formativa, porque muchas decisiones se basan en la experiencia transmitida por otros residentes. Respecto a la obediencia, las principales figuras de autoridad son el municipio de Quito, la Secretaría de Gestión de Riesgos, la EPMOB y los organismos de emergencia. Aunque estas instituciones poseen autoridad formal, una parte importante de la población considera que las acciones implementadas son insuficientes. Esto provoca una disminución de la confianza institucional y fortalece la dependencia hacia las normas informales del grupo. Consideramos que la solución debe integrar tanto intervenciones técnicas como cambios en el comportamiento de los agentes. Proponemos así un plan integral de gestión de riesgo que incluye el monitoreo permanente de las zonas vulnerables, la estabilización de los taludes por medio de muros de contención, sistemas de alerta temprana y el control de nuevas construcciones en áreas de alto riesgo. También resulta indispensable fortalecer la educación comunitaria sobre prevención de desastres y promover una participación activa de los ciudadanos en la identificación temprana de señales de inestabilidad. La responsabilidad no debe recaer únicamente sobre las autoridades. La comunidad también debe asumir un papel activo mediante la denuncia oportuna, la participación en actividades preventivas y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las instituciones. Solo mediante una responsabilidad compartida será posible reducir la vulnerabilidad del sistema. Como investigadores, comprendimos que estudiar un problema social implica mucho más que recopilar información. Nuestro trabajo nos permitió conocer de cerca la realidad de una comunidad que convive permanentemente con el riesgo. También entendimos la importancia de escuchar a otros habitantes, respetar sus experiencias y analizar las problemáticas desde diferentes perspectivas. Consideramos que nuestro principal aporte consiste en transformar esa información en evidencia útil para comprender mejor el funcionamiento del sistema y contribuir a futuras decisiones relacionadas con la prevención. Finalmente, concluimos que los deslaves en Leyón son el resultado de la interacción entre factores naturales, sociales e institucionales. Por ello, las soluciones también deben construirse de manera conjunta, fortaleciendo la cooperación entre ciudadanos, autoridades y organismos responsables. Gracias por su atención.